Ajá, cuénteme cómo van con la lectura del capítulo 19. ¿Ya terminaron? Pucha, qué bien. ¿Y los demás? Tal vez. Ah, él tal vez. Bueno, los demás pues. Hasta el 18. Dijo que avanzan mañana. No, el examen es chiste solo para ver si están leyendo, ¿no? Ok, en la última clase hicimos el ejercicio 19.3. Um, el 19.4 es muy parecido. Solo déjenme compartir. Solo me confirman si están viendo mi pantalla. Eh, ¿Sí? ¿Todos lo están viendo? Ok. Bueno, hay que discutirlo del formato de evaluación. La situación parece la vamos a mantener igual. eh, igual, básicamente creo que la última prueba que hicimos fue del capítulo 17, ¿cierto? Ah, ok, déjenme ver si los puedo. Sí, lo voy a dejar grabar mejor porque la vez pasada no se grabó y no sé qué pasó, déjenme ver. Ok, hicimos prueba de inducción de Faraday, entonces que sea el 17, nos falta una prueba del 18 y una prueba del 19, que esos ya están terminados en todo caso, entonces no debería haber problema en hacer esa prueba cuanto antes, la del capítulo 18. Déjenme ver acá. Mm, no, una del 17, perdón, una del 18 y una del 19. Tenemos terminado. El 8 ya se terminó de energía. ¿Dónde está? Solo déjenme ver de dónde es que dejo, tengo que darle para dejarlo grabar. Sí, no, eso es para grabar, pero
déjenme configurar. Bueno, creo que tengo que salirme para. Voy a salir un momento para habilitar la opción que tengo que entrar a la aplicación. En teoría debería salir la opción para grabar. Eh, la grabación anterior. Está bien. Pero sí lo voy a silenciar porque mucho ruido. Bueno, decía que es necesario hacer las evaluaciones, las que están pendientes. Vamos a seguir con el mismo formato, solo que todo va a ser en línea. Todo lo que estaba programado va a ser en línea. Y vamos a empezar a usar el aula virtual para ello. Entonces, eh, ok, entonces en primer lugar, la prueba del capítulo 18 va a ser este viernes. Viernes en todo caso, 27 de febrero. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, ok. Ah, sí, perdón, de marzo. 27 de marzo. Y cuando terminemos el capítulo 19, bueno, aquí todavía que falta ver una parte del 20. Todavía no voy a definir fecha de examen, pero sí probablemente sea dentro de 2 semanas, porque todavía falta ver la parte del 20 y dependerá de cómo avancemos em, con las clases y los videos que vaya a hacer. Con 321 avanzar un poquito más porque de repente es más fácil encontrar materiales para ellos o ya tenía un buen banco de videos para ellos, para ustedes no tanto. Entonces por eso no ha sido tan simple. Eh, bueno, veamos el 19.7.
de Bagnes. Que dice lo siguiente: dos espiras circulares de radio A y B descansan sobre el mismo plano. Supongan que es un plano cualquiera, una de radio A, otra de radio B. Y están separadas los centros, una distancia C que es pues bastante grande. C es mucho mayor que A o mucho mayor que B. De forma que resulta apropiado utilizar la aproximación dipolar y nos preguntan calcular la inductancia mutua y dice usar una aproximación o la aproximación dipolar. La situación en sí es la siguiente. Debemos observar que si no quisiéramos resolver el problema mediante una aproximación, ¿qué opciones tendríamos para calcular la inductancia mutua? Digamos que este es el circuito 1, este es el circuito 2. Sin hablar todavía del término aproximación, sin usar aproximación, ¿qué opciones tendríamos? Luis, con el flujo. Claro, yo debería obtener el campo de una espira en todo punto, digamos el campo de la espira 1, pero tiene que ser en todo punto. Y luego con ese campo en todo punto calcularía el flujo sobre la otra espira, y con la relación, al considerar que hay corriente, una corriente de 1, con el flujo podemos obtener la inductancia mutua. Opción 1. Opción 2. ¿Qué opción tendríamos para utilizar, calcular la inductancia mutua? Por energía también. Entonces, exacto. Pero en todo caso, ya sea por energía, por la fórmula de Neumann, es cierto, la integral del punto D de S, en algunos casos también es útil, solo que si usamos flujo o usamos energía, la situación es que se requiere, en ambos casos, D en todo punto. Ya sea utilizando el flujo o utilizando energía. Claro, el B en todo punto, digamos que si fuera flujo, sería el B en todo punto de una de las dos espiras, cualquiera de las dos. Y la expresión que menciona eco, déjenme ver si voy a quitar el micrófono. ¿Se escucha eco ahora? ¿Se escucha eco? ¿O ya no escuchan nada? Vaya, pues me voy con el micro. Bueno, si solo es eco de uno, entonces no es problema de nada. Bueno. Perdón. Bueno, bonito. Decía que se requiere entonces el campo en todo punto, cosa que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la integral
Para la espira circular, de repente en el capítulo 15, estoy buscando la ecuación, o el capítulo 14, creo, se hizo un problema de la espira, que es el ejercicio en la sección 14.3. Voy a responder la pregunta que hicieron ahí. Pero si lo hacemos, si vamos al ejemplo que está en la sección 14.3, lo que teníamos era espira circular, y en ese problema solo se calculó el campo en un punto en el eje de la espira. Si era el eje Z, entonces se calculó el campo en un punto en Z, y esa es la ecuación 14-18 del libro de Bangas. El problema es que solo está calculado en el eje, no está calculado en otro punto, porque si lo plantean en otro punto, la integral no se puede hacer. Si lo hacemos por energía, me refiero a que debemos calcular B en todo punto para conocer A en todo punto. En el caso de que el A sea infinito, lo que pasa es que no sé cómo se va a comportar el campo. Quizás viendo la expresión de la 14-18, ahí se puede ver que para una distancia muy grande, el campo va a ser muy pequeño. Entonces, si quisiera utilizar la energía, ya sea usando B, tendría que ver si se cumple que B se va a cero cuando es muy grande en todo punto, no solamente en Z. Y también ver si A se va a cero cuando Z es muy grande, en una distancia muy alejada, pero no lo sé. Yo no sé si sería con energía, sería una aproximación o no, porque no sé el comportamiento de los campos, porque no los tenemos. En todo caso, se requiere ya sea B o A en todo punto, y no se va a poder calcular. Entonces, no tendría forma de determinarlo si quisiera utilizar el campo B o la idea de flujo de energía. Entonces vamos a usar una aproximación bipolar. Decimos que el potencial vectorial, al fin de cuentas, se puede aproximar como un término dipolar. Los demás términos, el monopolar que es cero, y el paripolar, que no se toma en cuenta, no consideramos, al menos en el libro de Bangas en este curso, pero tendríamos que ver únicamente el término dipolar. Bueno, regresamos al capítulo 19. Recordemos la expresión general que teníamos para el campo A, el término dipolar, es la ecuación 14-21, perdón. El término dipolar es igual a 1 sub 0, el momento dipolar, plus R sobre 4pi R cuadrado. Claro, se requiere calcular en todo caso este M. Pero ¿cómo utilizar esta expresión para calcular la energía? Entonces la situación va a ser la siguiente. En otros casos, cuando hablamos de un dipolo puntual magnético, es la misma idea de cuando se hablaba con un dipolo puntual eléctrico. Simplemente decir que ahí tenemos un punto y tenemos M. Recuerden que había un equivalente entre 21 para esto, ¿no? Y que había un equivalente entre 21 para decir la fuerza que un campo externo genera sobre un dipolo puntual. Y también se hablaba de energía. Entonces la expresión va a ser equivalente a esa de 321. No voy a hacer la demostración, lo pueden leer ahí en su libro, pero
Si tengo este M, tengo un B externo, que no es el que produce el dipolo puntual, entonces la energía de interacción entre los dos es igual a menos M punto B externo. Recuerden que hay un equivalente en el capítulo 8 sobre el dipolo puntual. Sí, siempre se me va la R. Tiene razón. Porque no es unitario. Si fuera unitario sería cuadrado. Gracias. Y también existe una expresión sobre la fuerza que el campo ejerce sobre el campo externo y sería menos el gradiente de energía. Estas son las ecuaciones 19 y 40. Y pueden ver la deducción, no la voy a hacer, en la 19 y 41. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues al tener los dos circuitos filamentales, pues puedo verlos como dos dipolos. Es decir, hablar de aquí un M1 y hablar de un M2 y luego concentrarme en esa expresión, decir que voy a calcular la fuerza o la energía que el campo de M2 acá, perdón, el campo de M2 ejerce sobre M1, y si lo hago así, entonces el campo que produce M2 es el campo externo. O lo puedo hacer al revés, es decir, voy a considerar el campo que produce M1 y ese es el externo sobre el M2. Pero uno de los dos tendría que ser el dipolo puntual y el otro tendría que ver cuál es el campo externo. Entonces, si lo vuelvo a dibujar acá, digamos que este sería M1, este sería M2, y que le voy a llamar a este, voy a calcular la energía sobre el circuito 1. O sea que estoy diciendo que el externo, el campo externo, es el que genera el 2. De forma que podría que la energía sobre 1 es igual a menos M1 vector punto B producido por 2. O lo puedo hacer al revés, ya saben que el resultado no va a cambiar. Pueden hacer también decir a M2 punto el campo que produce B1. Solo que estas expresiones de la energía y de la fuerza, al igual que 321, este campo externo tiene que ser evaluado donde está el dipolo. Y en el caso del gradiente, después de calcular la derivada, tiene que ser evaluado en un punto donde se tiene la fuerza. O sea que el campo externo es el que va a generar el dipolo 2. Ese campo externo se puede calcular, ya vamos a ver cómo, pero es un campo externo a una distancia R cualquiera, medida del origen del donde tengo el dipolo. Vean que ese R lo estoy midiendo donde lo tengo. De forma que si evalúo donde está el otro dipolo, la evaluación sería colocarlo acá. Y ese vector de posición
pasaría a ser entonces el lugar donde está ubicado, donde estamos colocando el otro dipolo puntual. Pero hace falta una cosa, entonces debo calcular cuál es ese campo externo, el campo que produce el dipolo puntual o la aproximación del dipolo del circuito 2. En ese caso, veamos lo siguiente. Tengo el campo en sí que produce, o el campo o la aproximación del dipolo. Entonces, si mi campo A va a ser aproximado por el término dipolar, entonces el campo B tendría que ser aproximado como el rotacional de la aproximación, en este caso el del término dipolar. O sea que puedo calcular un campo B aproximado. Entonces, quiero hacerlo, al fin de cuentas es una aproximación porque el problema se lo indica, ¿no? Usar una aproximación. Entre más alejado estén los dos circuitos, entre C sea más grande, la aproximación va a ser mejor. Entonces, el campo B, para el caso del dipolo, pueden verificarlo ustedes con un rotacional en coordenadas cilíndricas, es simplemente un sub 0 m magnitud sobre 4pi, y es muy parecido al campo del dipolo en 321, por no decir igual. Y tiene componente en teta y en R. Donde esta es la magnitud del momento, ¿no? Entonces, si tengo el campo B y digo que voy a decir, bueno, aquí está un dipolo puntual, hay el campo B a un punto un punto que tiene un R, tiene un teta y tiene un phi, donde el R es esta distancia, donde teta es esto, y phi pues, digamos, es el ángulo de la proyección. Pero ese es el campo en todo punto. Si estamos diciendo que este campo producido para el dipolo 2, te colocaría 2 acá, y aquí también sería 2, tendría que evaluarlo. Hay un teta, le puedo poner 2 si quieren para diferenciarlo. Hay un R2. Entonces, al evaluar ese campo en este punto de acá, considerando que están a una distancia C, ¿qué debería de hacer? Es decir, 19.24. Perdón, la del campo B, sí, 9.24. Entonces, B2 evaluado en el lugar donde está M1, ¿qué deberíamos de cambiar? R por cuánto, Z por cuánto. Porque es decir, este campo se tiene que evaluar ahí. El campo que produce la aproximación, o visto como una aproximación, pero el campo que produce el circuito 2 aproximándolo como un dipolo, se tiene que evaluar en el lugar donde está el otro dipolo. Entonces debo cambiar R y teta acá. Porque vean que solamente es hacer una evaluación y luego un producto punto. La pregunta es, ¿en qué debo evaluar? ¿R igual a cuánto? ¿Y teta igual a cuánto? Aquí dice teta pi medios y R's. Ahora dice C menos A
Pensemos que el R se mide de acá. Álvaro, veamos. Este es el origen para esta expresión. El R se mide de acá, el θ2 se mide de acá. Entonces, si ubico, este es el R ya evaluado, en realidad este R debe ser C. Y el θ ya evaluado tiene que ser igual a pi medios. Entonces tendría que evaluar ese campo 2 en C y en pi medios. De forma que ese campo 2 evaluado, lo voy a poner así, en donde está M1, me daría, veamos la expresión, si θ vale pi medios, lo que sucede es que no habría componente R, porque coseno de pi medios sería 0. Luego seno de pi medios pues sería 1. Entonces básicamente me quedaría una componente θ, pero también debo cambiar el θ. Lo podemos cambiar ahorita, lo podemos cambiar después, pero también tiene que ser evaluado. Quizás lo puedo evaluar ahorita, después dependerá de lo que quiera. Realmente no va a generar ningún tipo de diferencia. Lo que sí es que si alguno lo desea hacer ahorita, lo evalúa y lo cambia a cartesianas, porque recuerden que hay que hacer un producto punto. Entonces ese campo ya evaluado lo voy a colocar aquí, D2 evaluado en R igual a C y en θ igual a pi medios, tiene que ser igual a 1 sub 0 M2 sobre 4pi C al cubo en θ. La pregunta para ustedes es, si lo quieren evaluar de una vez, ¿cuánto sería θ evaluado, θ unitario evaluado en θ igual a pi medios? ¿Cuánto daría esto? Porque también hay que evaluarlo. Ismael, ¿por qué menos A? Ismael. No sé si me escuchó la pregunta. Ok, sería menos 1 en Z. O sea que aquí no lo voy a escribir ya. Y queda entonces negativo en dirección de Z. Entonces se evalúa todo en ese punto. Pero vuelvan a observar. Tengo los dos circuitos. Hacemos así, que el R es este es un punto R, θ y phi. El R se mide desde acá, el θ se mide desde acá, y el phi es el ángulo de la proyección en el eje Z, en el plano XY, perdón. Entonces, si ahora este R, lo que hago es ubicar este punto donde está el otro dipolo, entonces el R sería esta distancia. Y ojalá que me cueste un poco, no tengo el control, pero ahí.
Ese es el R. Entonces, esa distancia que hay, ese. No es que esté hablando desde acá o desde acá. No sé si se aclara la pregunta de Ismael. Ah, ok. Esa es lo que esperaba que preguntara. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué ubicarlo justo en el centro? Ahora, la pregunta que se tienen que hacer ustedes, no la voy a responder, la van a pensar. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede si yo lo ubico en otro punto? Las dos espiras se ven como un dipolo puntual, las dos. En algunos problemas, si yo puedo conocer el campo en todo punto de algún circuito, no va a hacer falta hacerlo como una aproximación. Pero la pregunta que ahora les hago a usted es que ¿por qué lo ubiqué en el centro? ¿Por qué no la puse en otro lado? O sea, ¿por qué ahí me refiero? ¿Por qué en los centros? ¿Cambiará? La respuesta si yo ubicase, qué sé yo, lo ubicara por acá uno y por acá el otro. ¿Dependerá de eso? ¿O no va a cambiar nada? ¿O tengo que obligatoriamente ubicarlos en los centros y voy a hacer una aproximación? No es tan simple la respuesta. Porque la situación es, pensando en el examen del periodo anterior, que si fuera una espira así, ¿dónde lo ubicaría? Porque claro, yo represento el circuito como un dipolo puntual, pero la situación es dónde lo ubico, porque eso va a ser importante. Bueno, lo ubicaría, es que no sé si lo hacen como pregunta, como afirmación, yo se los dejo a que lo piensen. Ok, pero saliendo de eso, lo que ahora hago es que la energía sobre el dipolo es menos M1 punto el campo B del 2 evaluado, voy a escribir así, en R igual a C y teta igual a pi menos. La pregunta para ustedes ahora es, si estoy considerando que esta es la dirección del eje Z, porque no he ubicado todavía o sea que las dos espiras voy a considerar por simplicidad que están en el plano XY, pero podría ser cualquier otro plano. Pero si están ubicadas en el plano XY, ¿cuánto sería M1 vector? ¿Y cuánto sería M2? Por aquí lo hemos dejado expresado M2. Pero aquí requiero que me digan cuánto es cada uno, M1 y M2. Y observen que M1 y M2, o que más bien los dos circuitos son espiras, o sea, son corrientes filamentales que están contenidas en un mismo plano. Luis dice, exacto, una corriente que no sabemos cuánto es ni en qué dirección. Digamos que podemos considerar que ambas van en el mismo sentido. Vamos a ver que aquí hay una corriente I1, una corriente I2. Y en todo caso, si lo dibujo así, diríamos que M es la corriente I1 por el área que encierra el circuito, que como es el área del círculo, solo que le llamé al de radio A, ¿era cuál? El 1.
Entonces el 1 es de radio A. Entonces el área del primero es pi por A cuadrado, dirección Z, y el otro es una corriente I2 y B cuadrado en dirección de Z. Entonces aquí nos quedaría menos M1, que es I1 pi A cuadrado en dirección de Z, punto el campo ovalado que tenemos allá, que es menos mu sub 0, y vean que aquí es magnitud de M2. Entonces sería M2 y 2 pi B cuadrado sobre 4 pi C al cubo en dirección Z. Hacemos el producto punto y agrupo. Vean que se ve un pi. Quedaría entonces mu sub 0 y 1. Voy a dejar las corrientes por último. A cuadrado B cuadrado sobre 4 C al cubo, un pi y 1 y 2. Esa es la energía. Igual se podría calcular la fuerza que un dipolo ejerce sobre otro. Esa no es la pregunta. La pregunta es la inductancia mutua. ¿Cómo podría obtenerla? Tengo una energía aproximada del ejercicio, ¿cuál? Una energía aproximada, no recuerdo si quería algo más, no solo sería la inductancia mutua. ¿Cómo la calculamos de la energía? Derivar. Recordemos que cuando hablamos de una energía de interacción, que había autoenergía y energía de interacción, la energía de interacción, no recuerdo cómo le puse en ese momento, pero la energía de interacción era la inductancia mutua por I1 y 2. Como la comparación, pues la energía, aquí tengo I1 y 2, entonces quiere decir que la inductancia mutua es esto. Es que eso de la derivada a veces funciona cuando tenían un medio de, o en el caso del flujo, en el flujo era M1,2 por una corriente, no sé qué. Pero no es tanto derivar, sino solamente ver el término que acompaña a la corriente. Pero aquí vean que son dos. Y que en general yo supuesto que son diferentes. Solamente es una comparación. Entonces la inductancia mutua es igual a mu sub 0 A cuadrado B cuadrado sobre 4 C al cubo pi. Es un valor aproximado, pero es una herramienta bastante útil. ¿Qué variantes podrían haber? Perdón. La situación usual. Si fuera, por ejemplo, circuitos así, digamos un cuadrado de lado A y una espira circular de radio B, y que están separadas a una distancia. Un flujo aproximado, sí, porque si ya tienen la inductancia mutua,
ustedes se van acá y calculan un flujo aproximado, ya sea el flujo que el circuito de radio A hace sobre el de radio B o viceversa. Recuerden que los flujos no son iguales a menos que las corrientes sean iguales. Para que haya una fe inducida tendría que haber un flujo variante. Podrían decir que, qué sé yo, que se está moviendo uno, que el circuito se está moviendo, o que la corriente cambia con el tiempo. Lo podrían hacer perfectamente. Pero deberían generar una condición. Entonces aquí, si ustedes dicen, respondiendo a la pregunta de Ismael. Ustedes dicen, ok, consideren que tienen las dos espiras circulares. Hay una corriente I1 y una corriente I2 que no tienen por qué ser iguales. Entonces, el flujo sería el flujo que hace uno sobre el otro, sería inductancia mutua por una corriente, ya sea la corriente 1 o la corriente 2. Entonces, si esa corriente cambia con respecto del tiempo, o el circuito se mueve, que la opción más simple sería que uno se mueva, entonces cambiaría la inductancia, porque depende de C, la distancia se cambia con respecto del tiempo, o la corriente depende del tiempo. Una de las dos o ambas, pero lo hace considerando que hay alguna variación. Pero si no hay movimiento de los circuitos o no hay variación con el tiempo de alguna característica, en este caso de las corrientes, no tendría sentido hablar de inductancia mutua. Perdón, de fe inducida. En esa nota se puede calcular, porque recordemos que la inductancia es una propiedad de la geometría de dos circuitos. Y la fe inducida es una propiedad por tener flujos que dependan del tiempo. O flujos variantes con el tiempo, como quieran decir. Bueno, regresando a las variaciones. Si fuera, por ejemplo, una espira cuadrada y una espira circular, pero que están en el mismo plano, la historia es igual, podría aproximar como dos dipolos. Vean que los ubico en el centro y es lo que tienen que pensar por qué razón los coloco ahí. Si es por simplicidad o porque me conviene, tienen que analizarlo. Pero realmente que si fuera cuadrado o fuera circular, eso es irrelevante, porque a la hora de hacer los cálculos, lo único en que me va a cambiar es que aquí yo coloco un área. Ahí estaría la diferencia. Ahora sería el área de un cuadrado en vez del área de un círculo, pero que toda la expresión del campo B, al menos hasta acá, es igual. Que después aquí no sea el área de un círculo, sino el área de un cuadrado, o aquí también, esa es otra historia. Pero ahí va a ser todo igual. Siguiente variante. La otra variante podría ser una espira circular, y la otra pues circular, pero que no estén en el mismo plano. Digamos que una está en el plano XY y la otra está en un plano diferente que forma, digamos, un ángulo beta, digamos, con el plano XY. Entonces, al colocar el M, digamos 2, y aquí el M1,
la expresión sería igual, pero tendrían que tener cuidado a la hora de hacer la evaluación, porque para un punto R, teta y phi, el R se mide de acá, el teta se mide de acá. Entonces, cuando hagan la evaluación y ubiquen ese punto acá, tienen que ver cuánto es el R y cuánto es el teta. Esa es la segunda variación. Y la tercera variación es que yo les pregunte cuánto es la autoinductancia. R va a seguir siendo R, sí. Perdón, R va a seguir siendo C. Lo que va a cambiar evidentemente es teta. Porque teta sería todo esto. Exacto, solamente sería bueno, tiene que ver cuánto. Espérenme que lo estoy otra vez. Voy a borrar acá. De acá, entonces tendrían que ver cuánto es todo este ángulo que cae evidentemente en una relación entre beta y pi medios que tienen que ver si es una suma o resta. Es algo de geometría que no debe de representar la mayor dificultad. Si bien lo pueden dibujar de perfil y decir, entonces este es el plano, la M, vean que este es beta, y en efecto, pues a la hora de hacer, si lo que me dan es este ángulo, ese es beta, al hacer la evaluación, teta sería pues pi medios más beta. Y ahora si lo que me dan es este ángulo, que me digan que este es beta, y ahí tienen que hacer una resta. Pero depende de cuál les dé. Pero no representa la mayor complejidad. La tercera cosa podría ser pedir la autoinductancia. De una espira, pensemos ahorita circular. Después piensan ustedes si cuadrada, elíptica, la forma que ustedes quieran. La situación es que si utilizamos para la espira circular la idea de la aproximación bipolar, hay un detalle que hemos estado colocándola en el centro. Queda tarea de ustedes investigar por qué. Y que el hecho de la energía era menos el momento bipolar por el campo externo. En este caso, como estoy hablando de autoinductancia, el campo externo tendría que ser el mismo campo generado por la espira. Y como tal, tendría que ser evaluado en el lugar donde está el dipolo. El problema es que si estoy diciendo que tengo el dipolo y hay un campo que es el que produce el mismo y tengo que evaluar ese campo ahí, entonces R sería 0. Y ese problema, porque me quedaría que el campo externo se va al infinito, porque recordemos que abajo apareció un R cubo. Entonces no me funciona esto. No me funciona una doble aproximación porque aproximo el circuito como un dipolo y el campo externo sería la aproximación del campo del espira utilizando el dipolo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esta opción falla entonces, considerando el B como el B que produce el dipolo. Pero no me funciona. Si lo que hago ahora es sí, que produce la misma espira. Lo que pasa es que exacto, si yo digo el campo que produce la espira, yo lo requiero en todo punto. Vimos antes que eso no se puede, solo en el eje Z.
Entonces, si el campo B del espira lo aproximo como el B del dipolo y después lo evalúo en el centro, hay problema porque tendría una división entre cero. Entonces la otra opción es usar la misma fórmula considerando el B externo del espira, pero no una aproximación, sino el B real. Pero que no lo conozco, o al menos no sé cuánto es en todo punto, pero es que no me interesa en todo punto. Si estoy considerando que el campo B de la esfera, y aquí tengo un origen, me interesa en un punto sobre el eje Z, o en el origen, y eso sí lo tenemos, porque recordemos que la expresión, la ecuación que teníamos, la anoté en algún lado, bueno, puse el número, la 14 y 18, esa ecuación sí me da el campo en un punto, el Z, particularmente puedo hacerlo en el origen. Entonces lo que hago es, tengo el campo real y a la hora de hacer la evaluación me funciona porque sería el B evaluado en Z, y eso sí lo tenemos. O sea que sería la energía menos pi a cuadrado Z punto el campo B evaluado en Z igual a 0, que es la expresión que obtienen con la ecuación 14-18. O sea, esta expresión falla si aproximo el campo como el campo del dipolo, el campo externo. Esta expresión funciona si utilizo el campo real en el eje Z, que sí lo tenemos, que es la ecuación 14-18. Y también habría otra opción que funcione, porque dijimos, esta falla, esta funciona, pero también habría otra opción de verlo como el flujo. ¿Por qué? Porque si utilizo, por ejemplo, el campo B utilizando la expresión dipolar, yo puedo calcular el flujo que este campo produce sobre todo el área encerrada por el circuito. De forma que daría una integral de SB del dipolo punto diferencial de A. Y aquí, ¿cuál utilizo? Bueno, aquí utilizo la aproximación, porque para esa aproximación se conoce en todo punto, y para poder integrar requiero conocerla en todo punto. Entonces tendría dos opciones para calcular la autoinductancia de una espira circular, y después pueden usar la idea para una espira cuadrada. Lo que le estoy diciendo es que tiene que dar lo mismo, ¿no? Porque aquí es una aproximación usando un campo real y aproximando a la espira como un dipolo, y aquí es otra aproximación utilizando un campo aproximado. Entonces, ya sea de esta forma o de esta forma, se podría obtener aproximaciones que podrían ser dar diferentes para la autoinductancia, pero que a una distancia considerable podría dar lo mismo. No va a depender de eso, no dependerá de A, pero pueden verificar que en este caso, ya sea por esta opción o por esta opción, da lo mismo. ¿Preguntas? Déjenme ver el libro.
Ah, ya aparece, creo que ese cosa ya aparece evaluado. No estoy seguro. Sí, bueno, está evaluado, es la misma cosa. La 14-18 la evalúan, se van al resultado de la 14-19, que es mu sub 0, aquí me falta una I, y sobre 2A, el 0. Ese es el resultado de evaluado. Sí, ese es el flujo, o sea, ese es el campo que vimos antes, mu sub 0, o sea, ese campo, vamos a ver esto, ese es el resultado de la aproximación, sería este. Solo que no se va a evaluar en ese punto, sino que hay que agarrarlo así, con coordenadas esféricas, e integrar. Este de acá. Pero claro, es el campo del mismo integrado sobre el área misma. Por eso estoy usando esa expresión para calcular autoinductancia. ¿Más dudas? No, creo que va a ser una hora. Va a ser por una hora, pero va a ser todo el día gritado. Igual les mando un mensaje explicando cómo va a ser las instrucciones reales el jueves. Pero recuerden que es del capítulo 17. Ay, perdón, del capítulo 18. Y vayan avanzando con todo porque cuando empecemos el 20, no, va a ser como van a marcar las respuestas ahí. No va a hacer resolver nada porque sería mejor opción. Es que dicen que el campus ha estado fallando bastante. Entonces, vamos a hacer una prueba el viernes. Si vemos que está fallando bastante, en principio es una prueba en la que ustedes abren una prueba y marcan respuestas. Pero si vemos que empieza a subir bastante, entonces fallar bastante, entonces va a ser un archivo que nos van a mandar, lo escanean o toman foto y lo suben, ya sea a mi correo al aula. Por eso vamos a esperar a hacer una prueba el viernes. Clase mañana no. Ya mañana les empiezo a mandar más videos de ejemplos. Quizás tengamos clase 2 veces por semana y después va a ser videos de problemas resueltos o documentos de problemas resueltos para que vayan estudiando. Pero sí queremos que en principio la clase sería el viernes. Que calculo que con los ejemplos que les mande, en videos entre el mañana y el jueves, ya el viernes podríamos arrancar con el 20. ¿Más dudas? Vamos a ver. Yo calculo que si lográbamos empezar el 20, ya viene Semana Santa, ¿no? Como estamos en aislamiento, igual Semana Santa se cuenta como normal. No creo que nadie vaya a ir a la... yo creo que sí. Se va a manejar igual el puntaje, solo que van a ser virtuales. Sí, sí.
Lo que pasa es que si ustedes grafican este campo, déjenme ver, creo que tengo el libro para ponerlo ahí en la... Por ejemplo, si ustedes se van a la página 371 del libro, del libro, no del PDF, que es la ecuación, la imagen 19.5. Entonces ahí al graficar el campo del dipolo, ven una expresión parecida al campo que produce un imán. O sea, ven líneas así. ¿Qué pasó con esto? Es la misma idea. Solo que no sé qué le pasa con el lápiz. Ok. Si ustedes ven esa imagen del campo, o sea, si grafican este campo, lo que van a ver líneas de campo como las de un imán. El lápiz parece que se desconfiguró. Bueno, esa es la idea. Si ven un imán, el campo de un imán, aunque todavía no defina que es un imán, las líneas son iguales, entonces por esa razón se le llama así. Por esa razón es la analogía contra 21. Le llamamos término dipolar. O sea que el campo, esa expresión genera un campo que al dibujarlo es el mismo campo que produce un imán, o una expresión similar al campo de un imán. Más preguntas. Decía que el examen, yo calcularía que podría ser en la semana entre el 6 y el 10 de abril. Es Semana Santa, pues, pero ahorita creo que da igual que Semana Santa, ¿no? Pregunta, me tengo que ir a 321. Yo creo que como unas 2 horas. Lo mismo, o sea que la misma, el tiempo va a ser igual que como el examen presencial. Solo que habrá que hacer un par de pruebas. Si veo que hay en las actividades que hagamos antes del examen, veo que hay mucho fallo del aula, que realmente se va a saturar de la gente entrante. Perdón. Entonces, lo pensaría para 2 horas o quizá darles más tiempo y que suban un archivo en vez de que estar haciendo una prueba en línea. Todo dependerá de cómo responde el campus en las siguientes actividades. De entrada, planteémoslo así de 2 horas. Igual es que imaginen que lo que les aparezca ahí en una prueba en línea, aparezcan preguntas y problemas, donde ustedes van a marcar respuestas. Déjenme mostrarles. Quizás... Bueno, fue rápido, milagro. A los que nunca han hecho la prueba. Creo que entre 21 hice un ejemplo hace como 2 años.
Por ejemplo, a veces aparece el ejercicio. Estas solo son las imágenes. Pero algo así. O sea que sobre un problema van a aparecer un montón de preguntas, como diciendo cada paso. ¿A qué es igual tal cosa? Ustedes solo marcan. Después la siguiente pregunta del mismo ejercicio. Cuando se evalúa la integral de línea, la integral planteada, cuánto les quedó. Luego la integral resuelta, el resultado de la integral, cuánto les da. O sea que en cada pregunta es como que les estoy verificando cada paso en un examen escrito. Por ahí va la cosa. No, la teoría, déjame compartir pantalla. La teoría igual, o sea, les van a aparecer todas las preguntas, ustedes deciden cuáles van primero y cuáles después. Pero el examen me parece con todas las preguntas ya visibles. A menos que lo quieran hacer en dos partes, ¿no? Uno teoría y otro práctico, pero es cuestión de ustedes. A mí me da igual. ¿Más dudas? No, bueno, entonces estén pendientes de los archivos. Cuando tenga ya los videos listos, los voy a subir al grupo y quedamos que la siguiente clase va a ser el viernes. Nos vemos entonces. Ok. Creo que terminamos de revisarlos. No he terminado aún, pero la otra semana les voy a entregar la nota para darle ya una fecha que vaya a cumplir. La próxima semana les subiría la nota y habría que ver qué mecanismo ideal para hacer la revisión. Ustedes son poquitos, solo son 20, pero son 4 hojas cada mínimo, entonces estar dándole una foto a cada uno va a ser muy complicado. Pero vamos a ver qué ideamos para poder hacer la revisión, pero sí les daría la nota la próxima semana. Bueno, nos vemos entonces. La prueba sería todo el día, habilitada todo el día. Ustedes entran en el momento que ustedes quieran, pero tienen que, cuando entran a hacer la prueba, tienen media hora para terminar. Pero pueden ingresar en cualquier tiempo, en cualquier momento del día. ¿Más preguntas? No. No, entonces.